Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les saluda muy cordialmente y de manera muy alegre, digamos, la profesora Gabriela Rojas, la maestra encargada del área de biología en el tercer año de secundaria. Agradeciendo pues a Dios, agradeciendo a nuestro Padre Celestial el tenernos nuevamente unidos a través de esta plataforma, agradecer por la salud, agradecer por la familia y encomendándonos para nuestras labores de la siguiente semana. Vamos a iniciar, jóvenes, con nuestro propósito. El propósito para nuestros acuerdos. Ya sabemos que los micrófonos tienen que estar cerrados, luego vamos a activarlos para poder participar. Tomar en cuenta, por favor, que a todos los que ya están en línea, y yo los estoy tomando como estudiantes que están participando, pero eso tengo que complementar con sus trabajos que me están enviando en chat o de manera participativa. Muy bien. Como sabemos, todas las clases siempre tienen un propósito y nuestro propósito de nuestra sesión del día de hoy es de que al término de la sesión, jóvenes, ustedes van a tener la posibilidad de comprender la importancia de la reproducción de los seres vivos, ¿ya? Y cómo esta función va a permitir el perpetuar la especie sobre la faz de la Tierra. Al igual que la semana pasada, nosotros estamos iniciando nuestras labores con una pregunta, con una motivación, con una curiosidad. ¿Cómo se perdura la especie? ¿Por qué sobre la faz de la Tierra siguen existiendo los mismos animales? ¿Por qué siguen existiendo las mismas plantas? ¿Por qué la raza humana sigue existiendo? ¿Qué función cumplen los seres vivos para que la especie siga existiendo? También fue motivo de interrogante de nuestra clase anterior, ¿sí? ¿Cómo se perpetúa la especie sobre la faz de la Tierra? Hemos hablado de una función muy importante que tienen los seres vivos, incluyendo nosotros los humanos. Una función que Dios nos ha proporcionado para poder procrear, ¿sí? Estamos hablando del aparato reproductor. El aparato reproductor. Pero ahora vamos a hablar del aparato reproductor en vertebrados. ¿Ya? En vertebrados. Estamos en el capítulo 10. La reproducción de los vertebrados es sexual. Son dioicos. Esos hay que sobresaltar, por favor. Ustedes deben estar con su resaltador para poder ir resaltando. ¿Ya? Hemos dicho que la reproducción, los vertebrados, es sexual y son dioicos. ¿Cuándo hablamos de dioicos? Cuando tienen los sexos separados, hembra y macho. Entonces, los vertebrados se van a reproducir sexualmente. Va a existir dos sexos, hembra y macho. La fecundación va a ser interna o externa. Y según su desarrollo embrionario pueden ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. Las gónadas del individuo de sexo masculino se llaman testículos. Y los gametos son los espermatozoides. Estos son en los masculinos. Y en el femenino, sus gónadas se llaman ovarios. Y la célula que forma se llama óvulos. ¿Ya? Entonces, la reproducción, ahora vamos a hablar de los vertebrados. Vertebrados son aquellos animales que tienen la columna vertebral, ¿sí? Su reproducción, dice, va a ser sexual. Van a ser de dos sexos, hembra y macho. Por eso se llaman dioicos. Las gónadas o los órganos encargados de producir el gameto masculino se llaman los testículos en los machos. ¿Y cómo se llama la célula? Espermatozoide. En las hembras, las gónadas es el ovario. ¿Y cómo se llama la célula? El óvulo. ¿Sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, este es un espermatozoide. Son muy pequeñísimos. Para poder movilizarse utilizan esa cola que les sirve como un flagelo para poder movilizarse. Y el óvulo
El óvulo es más grande. Miren el tamaño comparado con el espermatozoide. Este óvulo es el gameto femenino y va a ser fecundado con un espermatozoide. Y para llegar a fecundar, el espermatozoide tiene que movilizarse, ¿ya? Y solamente uno, en el caso de los humanos, bueno, en el caso de los animales van a ser más, puede ser los que van a fecundar al óvulo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Una vez formadas los gametos, o sea, se realiza la fecundación. O sea, ¿qué quiere decir? Que al óvulo, va a llegar ¿quién? Va a llegar los espermatozoides. Llegan los espermatozoides y van a fecundar al óvulo. ¿Sí? Este proceso, el gameto masculino juega un papel muy activo a la hora de moverse hacia el óvulo que está esperando. El óvulo siempre va a estar esperando. El que va a llegar son los espermatozoides. Por esta razón, los espermatozoides tienen un flagelo para poder desplazarse según donde se encuentra el espermatozoide y el óvulo. ¿Sí? El óvulo siempre va a ser una célula que va a estar esperando. Y los que van a llegar y los que tienen que movilizarse y recorrer una gran distancia son los espermatozoides. Y los espermatozoides van a fecundar. Esa fecundación va a depender, ¿no?, del tipo de animal que va a formarse y la cantidad de espermatozoides también. Muy bien. Entonces, los espermatozoides son los que van a llegar, va a fecundar, ingresa el espermatozoide, fecunda al óvulo y dentro del óvulo ya se va a formar el nuevo ser. A este proceso se conoce como fecundación. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se conoce como fecundación. ¿Ya? Muy bien. Hay dos tipos de fecundación. La fecundación externa y la fecundación interna. La fecundación externa es cuando el macho y la hembra van a liberar al medio externo los huevecillos o las células, ¿no? De manera que el espermatozoide nada hasta encontrar al óvulo y lo fecunda. Este tipo de fecundación ocurre tanto en los peces como en los anfibios. ¿Ya? Entonces se llama fecundación externa cuando la fecundación ocurre fuera, no dentro del cuerpo de los individuos, sino fuera. El macho libera el espermatozoide, la hembra libera los óvulos, ahí se encuentran y fecundan. Esto ocurre en los peces y también en los anfibios. Hablamos de una fecundación interna, ¿ya? La fecundación interna es cuando el macho va a depositar en el interior de la hembra los espermatozoides y se mueve con el organismo y se mueve por el organismo de la hembra hasta encontrar el óvulo. El macho deposita los espermatozoides en el cuerpo de la hembra. Dentro del cuerpo de la hembra, los espermatozoides tienen que movilizarse y ir en búsqueda de los óvulos para fecundarlos. ¿Ya? Las formas de introducir los espermatozoides en las hembras pueden ser poniendo en contacto las cloacas, como en el caso de las aves, el gallo y la gallina, van a poner en contacto ¿cuál? Sus cloacas. Y de esa manera, el macho deposita los espermatozoides dentro de la cloaca de la hembra. ¿Sí? Es decir, la parte final del tubo digestivo que se abre al exterior por el ano en las aves y los reptiles. ¿Ya? Se unen las cloacas, entonces el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Estos espermatozoides tienen que, desde esa distancia, tienen que movilizarse, ir en búsqueda del óvulo para fecundar. Esa es la primera forma como ingresan los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. El otro es con órganos especializados. Por ejemplo, en los conejos, en los mamíferos, hasta en el humano, ¿no? Hay un órgano especializado
para introducir los espermatozoides. Por ejemplo, las aletas. ¿Qué tipo de aleta? El tiburón tiene una aleta. Esta aleta se va a encargar de tener los órganos copuladores. Entonces, esta aleta va a ayudar a que ingrese ese órgano copulador en el cuerpo de la hembra y deposite los espermatozoides. Eso ocurre en los tiburones. Y mediante un órgano copulador llamado pene en los mamíferos. Todos los mamíferos tienen un pene. Ese pene va a ingresar al cuerpo de la hembra y va a depositar los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Entonces, la fecundación interna es cuando los espermatozoides se depositan dentro del cuerpo de la hembra y ahí se ocurre la fecundación. Se forma el nuevo cigoto. Estas formas, hemos dicho que son de dos formas, cuando se unen las cloacas o cuando interviene un órgano copulador. En los tiburones es una aleta y en los mamíferos es el pene. Muy bien, seguimos. Luego de la fecundación se forma la nueva célula o cigoto o huevo que origina el embrión. Esto se desarrolla hasta formar el nuevo individuo. El desarrollo embrionario puede ser muy variado según los diferentes grupos de animales. Según el lugar donde se produce el desarrollo embrionario, los animales pueden ser ovíparos. Los ovíparos, dice, son aquellos en los que el desarrollo embrionario sucede fuera del cuerpo de la madre. No está dentro. Ovíparos fuera del cuerpo de la madre, pero el embrión está en el interior de una estructura especial, protegida por una serie de cubiertas y rodeado por todo lo necesario para desarrollarse. Esta estructura recibe el nombre de huevo y se da en los peces, en los anfibios, en los reptiles y en las aves. Entonces, los ovíparos, ¿ya? Van a ser de fecundación interna. Se fecunda dentro del cuerpo de la madre. Por ejemplo, en este caso, el gallo va a fecundar a la gallina, va a depositar los espermatozoides en el cuerpo de la gallina. Dentro del cuerpo de la gallina se va a fecundar ese huevo. Pero luego de formarse el cigoto, ya se fecundó, ya se está formando el embrión, ¿qué va a pasar? El desarrollo, va a completar el desarrollo ese ser vivo fuera del cuerpo de la hembra, en una estructura conocida como huevo. Este huevo va a tener los componentes y los nutrientes necesarios para seguir alimentando a ese nuevo embrión, hasta que se pueda formar totalmente el ser vivo. Entonces, cuando nacen o revientan de huevos, se conoce como ovíparos. En estos tipos de animales tenemos a los peces, a los anfibios, a los reptiles y a las aves. ¿Ya? Los ovovivíparos son animales en los que el desarrollo embrionario acontece en el interior del huevo, de un huevo, pero el huevo no se pone al exterior, sino que se queda en el interior de la madre, donde se abre o eclosiona y sale al exterior las crías vivas. Se da en los tiburones y en algunas serpientes. ¿Ya? Entonces los ovovivíparos, las serpientes y los condrictios como los tiburones, se van a formar un huevo, sí, pero el huevo no va a salir para completarse fuera del cuerpo de la madre, sino que se va a quedar dentro de su cuerpo. Dentro de su cuerpo, el huevo al madurar va a reventar, va a eclosionar y sale al exterior las crías vivas, pero se ha formado dentro del cuerpo de la madre en un huevo que se ha formado ahí. ¿Quiénes tienen ese tipo de reproducción o quiénes son los ovovivíparos? Los tiburones y las serpientes. ¿Ya? Ahora tenemos a los vivíparos. Los vivíparos van a ser aquellos
que paren al exterior sus crías vivas, van a parir, o sea, forma al ser vivo dentro de su cuerpo lo va a formar y luego de un tiempo, de un periodo de gestación, va a nacer. El desarrollo embrionario que van a tener estas especies, ¿no? Ocurre en el interior, dice, estructural, dentro del cuerpo de la madre. El útero es el lugar donde se va a desarrollar este ser vivo. Se da en los mamíferos. Según cómo es alimentado el embrión hasta que nace, existen dos tipos de vivíparos. ¿Ya? Entonces, los vivíparos van a ser los animales que van a parir a sus crías vivas. Son los que van a desarrollar a sus crías dentro de su cuerpo, en un lugar específico llamado útero. Luego de ello, van a nacer. Y de acuerdo a cómo se van alimentando o van desarrollando, se conocen dos tipos. Dos tipos, ¿ya? Cómo se van a alimentar y cómo se van a desarrollar. Son dos tipos de vivíparos. Los marsupiales no forman placenta. El feto nace de forma prematura, antes de tiempo, y se mete en una bolsa especial que hay en la piel de la madre, llamada marsupio. En ella están las ubres que van a alimentar al feto hasta que termine su desarrollo. Este tipo se da en los canguros, los koalas, los umbats. ¿Ya? Entonces, los marsupiales van a ser aquellos animales que no tienen placenta, no tienen placenta. ¿Qué es la placenta? La placenta es una estructura que va a rodear al nuevo embrión y que va a permitir su alimentación, su desarrollo dentro del vientre de la madre. Los marsupiales no tienen placenta, por lo tanto, su nuevo feto nace prematuramente, o sea, antes de que cumpla todo el desarrollo completo como para poder sobrevivir. A eso se llama prematuramente. Nace el feto y se mete a la bolsa que va a tener la mamá. La madre va a tener una bolsa y se mete a la bolsa. A esa bolsa se le llama marsupio. Dentro de la bolsa se va a encontrar las ubres, o sea, las mamas, en la cual el nuevo ser se va a ir alimentando hasta que alcance el tiempo completo de maduración o desarrollo. ¿Quiénes son los animales marsupiales? Los canguros, los más típicos, ¿no? Los que conocemos. Los koalas y los umbats. Este es el primer tipo, entonces. El segundo tipo, los placentados. ¿Quiénes son? Los que van a tener placenta. Los que tienen esa bolsa donde forman a su embrión. Primero se forma el embrión y luego el feto, ¿ya? Son alimentados por la madre a través de una estructura que se llama placenta. Se pone en contacto la sangre de la madre con el feto. Son la mayoría de los mamíferos. Nosotros, humanos, también desarrollamos dentro de una placenta, ¿sí? Es una bolsa que se forma juntamente con el feto, con el embrión, se va desarrollando. Y a través de esa bolsa se conecta a la sangre de la madre y nosotros recibimos todos los alimentos. Al momento de nacer, tienen que cortar esa placenta y huella de esa placenta es el ombligo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro ombligo, que es el lugar, es esa estructura que nos recuerda que nosotros en nuestra formación hemos estado unidos a nuestra madre y a través de ese conducto hemos recibido la alimentación, ¿ya? Entonces, los placentados son los que van a tener esa estructura llamada placenta, donde se desarrolla internamente el nuevo feto, hasta alcanzar la maduración total. Ellos son la mayoría de los mamíferos. Tenemos a los lobos, tenemos a los osos, tenemos a los delfines, tenemos a los gatos, tenemos al humano. Todos somos placentarios. Muy bien. Entonces, repasando. Los seres vivos pueden nacer, los
vertebrados pueden ser ovíparos cuando nacen de huevos. Dentro de la madre ocurre la fecundación, pero se completa el desarrollo del ser vivo en una estructura especializada, ¿no? Para permitir que se siga formando ese ser vivo. Al concluir la maduración, revienta el huevo y sale. Ellos son los ovíparos. Los ovovivíparos se forman en el interior de la madre, en un huevo, pero este huevo no es expulsado afuera para completar la maduración, sino que se queda dentro del cuerpo de la madre. Ahí va a terminar y cuando ya completan la maduración van a eclosionar o van a reventar el huevo y van a salir las crías vivas, ¿ya? A eso se llama ovíparos. Tenemos los vivíparos. Vivíparos son aquellos vertebrados que hacen que sus crías nazcan vivas, pero no se forman en un huevo como lo hacen los ovovivíparos. No se forman en un huevo, sino que se forman en estructuras especializadas, ¿ya? Estas estructuras puede ser en caso de los marsupiales, que se forma dentro del cuerpo de la madre, pero nace el nuevo ser de manera prematura y completa su estructura en una bolsa, en un marsupio, donde va a encontrar las condiciones para poder alcanzar la maduración. Luego tenemos los placentados. Ellos sí son animales que van a presentar una estructura interna llamada placenta dentro del cuerpo de la madre, en el cual está encerrado el nuevo ser, al cual le llega la alimentación a través de la sangre de la madre. Llega la maduración completa y nacen. Ahí están la mayoría de los vertebrados, de mamíferos, perdón. Ahora vamos a especificar un poco la reproducción de estos animales, por ejemplo, la reproducción de los peces. ¿Cómo ocurre la reproducción de los peces? Hemos dicho que los peces son dioicos. ¿Qué quiere decir dioicos? Que van a ser de dos sexos separados. ¿Sí? Dioicos, sexos separados, no se olviden, ¿ya? Va a haber un macho y una hembra. Dioicos, una hembra y un macho. La fecundación es externa porque ellos van a expulsar las células, los gametos, ¿ya? Los óvulos y los espermatozoides van a ser expulsados al medio, al agua. Y es ahí donde los espermatozoides van a buscar a los óvulos y lo van a fecundar. Ya los óvulos son abandonados por la hembra al agua, al azar, y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Los huevos quedan flotando en el agua. Ya cuando son fecundados, los huevo, hablamos ya cuando hay la fecundación, estos van a empezar a ser flotando, van a quedar flotando en el agua. Algunos caen y se fijan en el fondo, pero la mayoría sirven de alimento a otros peces. Como están en el agua, ya están fecundados, entonces los peces se van a alimentar, pero algunos van a caer al fondo, se van a adherir a algunas superficies y ahí van a empezar la maduración. ¿Ya? Los condrictios nos estamos refiriendo a los que no tienen esqueleto completo, sino son cartílagos. Ahí tenemos, por ejemplo, a los tiburones y al pez martillo. Tienen fecundación interna, es decir, que se realiza dentro del cuerpo de la madre. La mayoría de los peces desovan. ¿Qué significa desovar? Es expulsar sus células, ¿ya? Es expulsar las células o los gametos. Desovan en determinados momentos y estaciones. Los conductos de Wolf llevan el esperma procedente de las gónadas del macho y los conductos de Müller conducen los óvulos. En el caso de los peces hay dos conductos. El del macho se llama conductos de Wolf y el de las hembras los conductos de Müller. Los conductos de Wolf son los que van a llevar el espermatozoide y los conductos de Müller son los que van a llevar los óvulos. Por eso van a ser expulsados. Del macho, el conducto de Wolf.
Y el de la hembra, el conducto de Müller. A través de esos conductos se va a expulsar los espermatozoides y los óvulos al exterior. Los huevos fecundados son incubados en el ovisaco. El ovisaco es esta estructura. Es como una membrana que va a recubrir algo transparente. Dentro de ese ovisaco, que es una estructura transparente, ahí es donde se desarrolla, ocurre la fecundación y el desarrollo del nuevo ser. Luego el pez va a ir desarrollando, se convierte en una larva, alevín y un pez juvenil. Y luego llega a tener la maduración para volver a reproducirse. Resumiendo, los peces son dioicos, hembra y macho. La reproducción, la fecundación es externa. El macho y la hembra van a expulsar los gametos al agua. En el agua se van a buscar, el espermatozoide busca el óvulo y lo fecunda. Esa maduración, esa fecundación va a ocurrir y la maduración va a ocurrir dentro de una estructura llamada ovisaco. Esas estructuras, esos huevos van a estar libres en el agua. Algunos se van a adherir a algunas estructuras y ahí van a llegar a madurar, pero otras van a servir más que todo de alimento a los otros peces. Los conductos por donde se expulsan estos gametos son el conducto de Wolf, en el caso del macho, y el conducto de Müller, en el caso de las hembras. ¿Ya? Esa es la reproducción en los peces. Ahora vamos a la reproducción de los anfibios. Los anfibios, los sapos, las ranas, los más conocidos, ¿no es cierto? Dicen que los machos van a presentar 2 testículos con respectivos conductos deferentes que desembocan en los conductos mesonéfricos de función urogenital. Ya está. El macho entonces presenta con 2 testículos, con sus respectivos conductos, a través del cual van a salir los espermatozoides. ¿Ya? Es decir, actúan como conductos urinarios, trompa urinaria, y como conductos seminales, transportan espermatozoides. O sea, los conductos de los machos van a tener doble función. ¿Ya? Doble función. La primera, que les sirve para expulsar la orina, y la segunda, que les sirve para transportar a los espermatozoides. Cumplen 2 funciones. Muy bien. El órgano de Bieder, está presente en los anuros. Anuros son los anuros machos, o sea, todos los que son los anfibios machos. ¿Ya? El órgano de Bieder presentan los anuros machos, todos los que son anfibios. Las hembras presentan 2 ovarios y 2 oviductos largos y contorneados que desembocan en la cloaca. Las paredes internas de los oviductos producen la envoltura gelatinosa de los huevos. Debido a que los sapos y las ranas son ectodérmicos, ¿qué significa ectodérmicos, jóvenes? Ectodérmicos quiere decir que la rana y el sapo no pueden mantener un calor corporal. Ellos tienen que tomar el calor exponiéndose al sol. O sea, no es como el humano, no es como el perro, el gato, el conejo, que tienen una temperatura corporal. Ellos no pueden mantener. Ellos van a calentarse y enfriarse constantemente. ¿Ya? Entonces, debido a esa característica ectodérmicos, se reproducen solo durante las épocas más cálidas del año. O sea, van buscando el calor. Van buscando un tiempo donde haya sol, donde sus huevos puedan desarrollar. En la primavera, los machos croan. ¿Qué es croan? Van a empezar a gritar, no, croak, croak. Empiezan a croanar para llamar a las hembras. ¿Ya? Cuando sus huevos están maduros, las hembras entran en el agua, son sujetados por los machos, y en un proceso que se denomina amplexo,
amplexo, que estimula para que las hembras liberen sus huevos. El macho descarga el líquido seminal que contiene espermatozoides sobre los huevos y de esta forma los fecunda. Es de fecundación externa. Miren cómo es la naturaleza tan sabia, ¿no? Cómo es la naturaleza tan perfecta. Dios ha creado tanto al hombre y a los humanos de una manera tan perfecta. Por ejemplo, los animales, en este caso los sapos. Decimos de que ellos no tienen una temperatura corporal estable, son ectotérmicos. Entonces van a buscar temporadas donde haya calor para poder desovar, para poder aparearse, para poder fecundar sus huevos. La hembra, dice, va desarrollando internamente unos huevos. Cuando esos huevos van a estar ya maduros, van a estar ya en el tiempo de poder fecundarse, ¿qué van a hacer? Van a escuchar el grito del macho. El macho va a empezar a croar, no, croar, croar, croar. Entonces, al escuchar las hembras que ya tienen los huevos maduros, van a ingresar al agua. El macho va a abrazarlos, a eso se denomina amplexo, los abraza, y es una estimulación, ese abrazo y tal vez ese movimiento, es una estimulación para que la hembra pueda expulsar los huevos. Estos huevos que son maduros, los expulsa al agua. Y en ese momento es donde el macho va a expulsar también el líquido seminal. Ese líquido seminal es la que va a contener los espermatozoides. ¿Ya? Y esos espermatozoides van a fecundar al huevo, pero no lo hace dentro del cuerpo, lo hace externamente. Lo hace fuera del cuerpo, en la parte exterior. Entonces, esta es la forma como los anfibios se van a fecundar o se van a reproducir. Muy bien, resumiendo, los anfibios tienen reproducción externa. La fecundación ocurre fuera, ocurre en el agua. ¿Ya? El macho tiene 2 testículos y tiene un conducto, el órgano de Bieder. Este órgano de Bieder presentan solamente los machos. ¿Ya? Las hembras presentan ovarios y 2 oviductos, que dentro de su cuerpo ellos van a producir una sustancia gelatinosa que va a de repente englobar o proteger a los óvulos. Al momento de expulsar, va a expulsarlo con una sustancia gelatinosa. Eso se produce dentro del cuerpo de la hembra. Muy bien, ahora hemos dicho que cuando los huevos están maduros dentro del cuerpo de la hembra, el macho va a buscar a las hembras a través de un croar. La hembra que ya está lista para poder expulsar sus huevos maduros, ingresa al agua, ocurre el amplexo, que es el amplexo, es cuando el macho abraza a la hembra para estimularla, para ayudarle a que ella pueda expulsar los huevos, y en ese momento el macho expulsa el líquido seminal que contiene espermatozoides y fecunda a los nuevos seres. Esta es la reproducción de los anfibios. Luego, las crías, ustedes saben que ocurre una metamorfosis, ¿no es cierto? Las crías no se parecen al inicio a los padres, sino son unos renacuajos, son unas larvas, así como los ven acá, ¿ven? Son unas larvas. Esas larvas, al inicio no se parecen al sapo, tienen una cola, ¿no? Parecen más peces. Respiran por branquias. Cambian la forma, es decir, sufren metamorfosis. Pasan de un estado de renacuajo, donde no tienen patas, a la forma adulta, donde ya adquieren sus patas. Entonces, el huevo es fecundado, ese huevo llega a madurar, se forman larvas, las larvas van a ir desarrollando dentro del agua, donde van a tener una respiración branquial, ya hemos estudiado ello, y ahí es donde van a ir desarrollando poco a poco las patas. Primero una pata, luego otra pata y así las 4 patas. Una vez que tengan las 4 patas, ya salen del agua y son sapos o ranas adultas.
¿ya? Entonces, los anfibios tienen reproducción externa, tienen el macho son dioicos, hay un macho, hay una hembra, la fecundación ocurre fuera, cuando la hembra ya tiene los huevos maduros, expulsa la parte externa con ayuda del macho, en donde ocurre el amplexo, luego el macho libera ahí todo lo que son los espermatozoides a través de un líquido seminal y ocurre la fecundación. Al inicio las crías no solamente son huevos, luego conforme van pasando el tiempo van madurando, se forman en larvas, cuando son larvas no se parecen a los padres, son unos renacuajos, ya, que tienen cola, luego van pasando por un proceso de metamorfosis donde va a aparecer las patitas y van a madurar y formarse el sapo. Muy bien, jóvenes. Nos volvemos a conectar en este momento para continuar con nuestra clase. ¿Ya? Por favor, se conectan en este momento.